Dicho esto, estamos en el último mensaje de esta serie que hemos titulado Más que sexo. Y quería empezar diciéndoos que, como imagino que algunos sabréis, pero lo quiero decir porque a veces las personas te sorprenden con su concepción que tienen de la labor pastoral, quería deciros que dedicarse a la labor pastoral es algo maravilloso, pero al mismo tiempo es algo bastante complejo. Y a menudo, en el ejercicio de la labor pastoral, se te parte el corazón. No todas las personas a las que intentas acompañar y ayudar en su camino logran, si me permites la expresión, entrar en un sendero correcto. Y quiero compartir la historia de algo que me sucedió hace ya bastantes años. Quizá algunos no lo sabéis, pero mi esposa ahora no recuerdo cuándo fue, si hace 12 años pero o 10 años, sufrió un ataque al corazón. Está muy bien, está perfecta, pero mientras Anaís estaba ingresada en el Hospital del Mar, primero estuvo unos días en Girona, porque le sucedió mientras estábamos de vacaciones en Girona, luego estuvo en la UCI, en el Hospital del Mar. Mientras fui a visitarla, en esos años el Hospital del Mar estaba de reformas y de repente, mientras veía unos andamios, vi a un hombre de mi edad que me resultó familiar. Y resulta que sí, que lo conocía desde pequeño. Era mi vecino y habíamos sido amigos durante muchos años. Es, hasta donde yo sé, un hombre muy amable, y su mamá, que era la vecina del cuarto, había conocido a Jesús a través de mi familia, a través de mi mamá. Y ellos habían participado de la iglesia durante cierto tiempo, y este chico joven, que me parece que tiene un año más que yo, joven, ya yo no soy joven, pero bueno, en aquel entonces era joven, había intentado seguir a Jesús, pero en un momento determinado de su juventud se volvió un verdadero adicto a la pornografía y acabó metido en muchos problemas serios. No supo cómo tratar su adicción y su quebranto, y recuerdo alguna vez habérmelo encontrado en la zona donde vivíamos, en el Baix Llobregat, y haberle hablado de nuevo de Jesús. Pero, sea como sea, tiró la toalla, dejó de conectar con Dios y con la Iglesia, y aquel día lo saludé, le pregunté cómo estaba. Bien, había rehecho su vida de una manera positiva, pero no quería saber nada de Jesús, ¿no? Y quería contaros esta historia para deciros que estar en una iglesia o asistir a una congregación no es el antídoto para ver tu vida transformada. Hemos pasado las últimas 8 semanas explorando la respuesta cristiana a la devastación y el quebranto en nuestras vidas, y también las vidas que sufre la gente de la sociedad por el uso incorrecto de la herramienta de la sexualidad. La serie la titulamos Más que sexo, aunque podíamos haberla titulado Todo lo que es el sexo también. Bueno, en fin, nunca sabes cómo titular estas cosas. Y como digo, hoy es la última de las charlas que quiere cerrar un poquito este asunto, y la hemos titulado ¿Cómo podemos ir más allá del quebranto sexual, ¿no? ¿Cómo podemos superar las caídas, los problemas, la devastación que ha generado este asunto en nuestras vidas y en las vidas de las personas que hay a nuestro alrededor? Y creo que debemos entender, en primer lugar, que no estamos en un proceso de campo y playa, de un paseo veraniego. Los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, nos encontramos inmersos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. A todos, especialmente a mí, nos encantaría que la vida cristiana fuera la de Mary Poppins, que con una varita mágica, ¿no?, con un poco de azúcar, ¿no?, dando unos pases mágicos, Dios borrase todo como en una pizarra vileda. Pero lamentablemente no suele funcionar así. Incluso para aquellas personas que encuentran verdadera libertad y sanidad por medio de la acción de Jesucristo, siempre hay un proceso y siempre se parte de un combate que incluye
ciertas dosis de lucha, de dolor y de dificultades. E incluso hay momentos en los que nos parece que Jesús no esté ganando la batalla en nuestras vidas. Y también diría que incluso tras haber ganado la batalla, muchos seguidores de Jesús reconocen que tienen que permanecer alerta, porque es como si en ese área que generaba sus luchas, de una forma permanente hubiese una especie de vulnerabilidad, de una debilidad que requiere, para el resto de sus vidas a este lado de la eternidad, mayor vigilancia y mantener su equipamiento preparado para luchar y vencer a la tentación y a las compulsiones que intentan destruirnos. Viven en libertad, pero siempre y cuando estén usando las herramientas que Dios nos ha proporcionado. La Biblia nos dice que todos estamos en una lucha y que tenemos un enemigo al que compara con un león rugiente que anda dando vueltas esperando la oportunidad para devorarnos. También la Biblia nos dice que esperamos un día cercano, y digo cercano porque aunque han pasado 2000 años, cada día que pasa está más cerca. Un día cercano en el que seremos librados de todas las trampas y de todos estos ataques. Un día Jesús volverá a cumplir toda la obra del reino de Dios aquí en la tierra. Pero ese día no ha llegado todavía, por lo menos no ha llegado hasta este minuto que estoy hablando. Y mientras tanto, nos guste o no, estemos preparados o no, vivimos en una guerra espiritual. Y para tener ciertas garantías de éxito, Dios ha puesto a nuestro alcance una serie de armas. Y es lo que me gustaría sugerir hoy. 5 de esas armas o herramientas que podemos usar para enfrentar y superar nuestro quebranto en el área de la sexualidad y mirar con esperanza al horizonte, para no vivir vidas, nunca lograré salir de esto, ¿no? Por supuesto, todo esto se aplica no solo al área de la sexualidad. Quizá tú me dices, bueno, esto no va conmigo porque yo no tengo ningún quebranto en el área de la sexualidad. Bueno, se aplica a cualquier quebranto. Estas herramientas son apropiadas para cualquier otro área de debilidad que tú tengas o que reconozcas en tu vida, cualquier tipo de pecado con el que tú te encuentres luchando a menudo. La primera de estas herramientas es vivir en la verdad de que Cristo no nos salvó únicamente una vez y se olvidó de nosotros, sino en la verdad de que Cristo trabaja diariamente en nuestras vidas. Fijaos lo que dirá el apóstol Pablo en la primera carta que escribió a la iglesia de Corinto, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos de vosotros. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es uno de los pasajes más maravillosos de todas las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo digo esto? Porque es fácil llegar a pensar que debido a tu pasado, debido a las cicatrices que dejaron aquellas cosas que viviste o experimentaste o que hiciste mal, es fácil pensar que Dios no va a poder usarte jamás, que no puedes ser parte de su reino, que no puedes recibir su herencia. Y esto hace que muchas personas huyan de la convocatoria, del llamamiento de Dios por esa razón, porque piensan que su pasado los descualifica permanentemente de por vida. Pero esto es una falacia, porque si esto fuera así, yo no podría estar aquí. Mi pasado me descualificaría. Ni yo ni nadie. Pero la verdad es que este texto nos comunica algo diferente. El texto nos dice que eso era lo que éramos y utiliza un pretérito imperfecto del indicativo. Como acabo de hacer lingüística en la facultad, pues por eso me acuerdo de todo esto. Pretérito perfecto del indicativo, tiempo pasado. Ahora, dice, hemos sido lavados, estamos limpios y somos santificados. Eso significa
que hemos sido hechos sagrados, apartados para Dios, para ser agentes de su reino. Ahora somos justificados y eso significa que no se nos considera culpables, se nos considera no culpables. Ser justificados en relación con nuestros errores es estar en una posición como si nuestro pecado nunca hubiera sido cometido. Eso es lo que está diciendo el texto. Y todo eso no por lo que tú te merezcas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando nuestra percepción interna acerca de nosotros mismos ha estado vinculada durante mucho tiempo con un pecado o con un quebranto específico, por ejemplo, si una persona ha sido víctima de abuso sexual o se ha convertido por el tiempo en un adicto a la pornografía o debido a sus prácticas constantemente ha estado adulterando o ha sido una persona promiscua sexualmente o ha estado llevando un estilo de vida homosexual, sea lo que sea, vamos integrando esas actividades como si fueran parte de nuestra identidad y incluso cuando llegamos a Cristo podemos encontrar serias dificultades para reconocer nuestra nueva identidad en Cristo. Eso pasa porque la realidad es que nos descubrimos a nosotros mismos pensando de la misma forma antigua. Soy un adúltero, soy un adicto sexual, presente del indicativo. Especialmente si todavía percibes que eres vulnerable en esas áreas, si todavía te ves débil en relación con ese pecado. Pero no deberíamos reforzar las antiguas mentiras acerca de nosotros mismos. Si ahora estamos en Cristo, eso era lo que éramos antes y no lo que somos ahora. Nuestro pasado e incluso nuestras luchas actuales no tienen más poder. Escucha bien esto, porque nosotros le damos más poder y es mentira. Tu pasado y la tentación y las luchas actuales no tienen más poder que la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La obra de Cristo tiene más poder, infinitamente más poder. Aquello era lo que éramos y no lo que somos ahora. Y si perpetuamos esas mentiras en nuestra mente, nos abocamos inevitablemente a una lucha de trincheras constante, a no avanzar. Nuestro pasado no tiene más poder que la obra de Cristo. El problema, por supuesto, es que la mentira parece real. Por eso, mucha gente no tiene en cuenta el poder real de Cristo y el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Así que acuérdate, no es lo que yo era, eso era antes, es lo que soy ahora. Ahora soy un hijo, una hija de Dios y el Espíritu Santo me ayuda en la lucha y gana la batalla por mí. Y es muy importante tener esto presente, esta herramienta de transformar nuestro pensamiento, renovando nuestro pensamiento. Yo no soy aquella persona, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedo porque yo sea mejor o porque no esté luchando con esas cosas, sino porque ahora el poder de Cristo opera en mí por medio de la obra del Espíritu Santo. La segunda herramienta es de lo que menos nos gusta usar. Es confesar nuestros secretos y nuestro pecado. Fíjate lo que dirá el apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 16. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando caemos en pecados y errores, cuando hemos estado llevando un estilo de vida de quebranto, especialmente en el área sexual, pero de verdad es aplicable a todos los quebrantos, lo que suele pasar, y quizás estaréis de acuerdo conmigo, es que reaccionamos con vergüenza. Es la reacción que ha tenido el ser humano desde el principio, desde el Edén. Cuando comió del árbol y Dios se presentó para tener una conversación con él, ¿qué es lo que hicieron el hombre y la mujer? Se ocultaron, tuvieron vergüenza. Somos conscientes de que hemos metido la pata, que algo está funcionando mal.
Y somos conscientes también, no solo que Dios, sino de que otras personas pueden rechazar los actos, las acciones que hemos realizado. Así que nos tapamos. Escondemos nuestro pecado en lo más oculto de nuestro corazón y aprendemos, lo más triste es que aprendemos a vivir así. Y vivimos así, como si la vergüenza no estuviese allí, aunque está pulsando, palpitando, escondida, y afecta nuestra vida. El asunto es que, como vimos en la primera charla hace 8 semanas, y si alguno no lo ha podido seguir, está todo en Spotify y puedes seguir toda la progresión, en la primera charla dijimos que todos tenemos una profunda necesidad de ser aceptados y amados. No podemos desarrollarnos, ni crecer, ni ser los individuos que Dios nos ha llamado a ser si no somos amados. Pero eso no puede suceder mientras haya porciones de nosotros que escondemos y que nadie ve y conoce, porque nos impide relacionarnos libremente con los demás. Nos escondemos para protegernos del rechazo, pero irónicamente, el mismo acto de encierro nos bloquea para recibir el amor y la aceptación que necesitamos. Y nos decimos a nosotros mismos, es que la gente me quiere ahora mismo y solo me ama porque no me conocen en realidad. Porque si supieran lo que yo vivo y experimento sería muy diferente. Me señalarían y me juzgarían y no querían tener relación conmigo. Y creemos, nos hacemos creer a nosotros mismos que escondemos nuestros secretos, pero en realidad son nuestros secretos que nos esconden de los demás y nos esconden de Dios. Y no debería ser así en la Iglesia. No debería ser así en la comunidad del Reino de Dios. No debería ser así tampoco en la Viña Barcelona. Dios nos ha dado un instrumento para tratar nuestra vergüenza y se llama confesión. Y cuando la usamos, nuestros familiares en la familia del Reino de Dios, el resto de la Iglesia, pueden proclamar el perdón de Dios y orar por nosotros. El acto de escuchar en amor y seguir amando en medio de la confesión y seguir amando tras la confesión trae sanidad, como declara Santiago. Cuando la oscuridad es sacada de lo secreto y expuesta a la luz destruye a la oscuridad. Durante estas semanas, varias personas de vosotros habéis venido y habéis tenido el coraje de sacar a la luz secretos que os han estado machacando durante mucho tiempo y varios ya estáis experimentando la esperanza y la liberación del triunfo de la luz de Jesús sobre la oscuridad. Por supuesto, la verdadera confesión en este mundo, a este lado de la eternidad, es un deporte de riesgo, de alto riesgo. No sabemos cómo reaccionarán las personas con las que compartimos nuestra confesión y probablemente sea una buena idea escoger cuidadosamente con quién hacerlo. Mi recomendación como pastor, porque no puedo escuchar la confesión de todos vosotros, es imposible, no me daría el tiempo, mi recomendación es elegir a personas que tienen un fuerte compromiso a amarte, gente que sean maduros y maduras espiritualmente, gente que sabes que pueden guardar secretos y personas que no son chismosos. Encuéntralos, los hay en esta iglesia. Porque la confesión trae sanidad y nos une fuertemente a la persona ante quien nos descubrimos. Por eso es importante ser transparentes, en primer lugar, con las personas que supuestamente más amamos. Esto va para los que estáis casados. Cuando alguno ha venido a veces a contarme, pues mira, he engañado a mi cónyuge, lo primero que le digo es, tienes que confesarlo ante tu cónyuge. Es que entonces mi matrimonio se va al garete. Puede ser, pero tienes que confesarlo. No puede permanecer esto en secreto. Y si tu cónyuge ama a Jesús, aunque sea devastador esta noticia, estoy seguro que el Espíritu Santo le ayudará a procesarlo. Veremos cuál es su reacción y estaremos a su lado. Pero es importante confesar. Y para que la confesión funcione, no puede ser eufemística o vaga. No vale con decir, he metido la pata, ¿puedes orar por mí? O he metido la pata, ¿me perdonas? Cuando alguien viene a decirme eso, mi siguiente pregunta, vale, ¿me puedes explicar exactamente cómo has metido la pata?
¿De qué forma? Y no porque yo quiera ser un chismoso. Hay muchas, de verdad, va a parecer un poco fuerte lo que voy a decir, pero vuestras vidas en realidad no me interesan. Entendedme, claro que me interesan, pero no necesito saber todo lo que pasa en tu vida. De hecho, no puedo procesar todo lo que pasa en la vida de todas las personas, por eso levantamos muchos líderes. Y bastante tengo con procesar la mía, que es bastante compleja. Pero la realidad es que solo hay verdadera confesión cuando las personas explican exactamente cómo, cuándo y de qué manera han metido la pata. Para muchas personas, este es el primer paso hacia una recuperación y sanidad completa en el área del quebranto sexual. Para saber si tienes algo escondido que deberías confesar, solo tienes que responderte a esta pregunta. ¿Hay alguien que me aterroriza que se entere o llegue a saber de esto en concreto? Si te vienen varios nombres, ya sabes que tienes que confesar. Puede que haya necesidad de confesión y no necesitas hacerlo con todo el mundo, pero debe quedarte claro a ti de que ya el miedo a que eso se sepa no va a ser el motor principal. Porque prefieres que se sepa la verdad. Porque, por supuesto, podemos mentir. De hecho, no os va a gustar lo que os voy a decir, pero la inmensa mayoría de los que estamos sentados mentimos muchas veces acerca de nuestra vida, porque ocultamos la realidad de lo que pasa. Por ejemplo, ¿cuántas veces viene alguien? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, bien, de gloria en gloria. Y sabes que es mentira. Estás mintiendo descaradamente. Así que no añadas otro pecado más, ¿no? Pero es que además es tirar piedras sobre tu propio tejado, porque añades a la vergüenza el secreto de la mentira. Creo que sin llegar al punto de tener que instalar un confesionario, como se hace en otras partes de la familia cristiana, y de sistematizar, probablemente de forma despersonalizada, la confesión, deberíamos adquirir el hábito de confesarnos unos a otros nuestros pecados, nuestros errores y nuestras faltas. Creo que el resultado sería personas más libres, más maduros. Tendríamos fuerza para no caer recurrentemente en algunos de estilos de vida destructivos que hemos estado analizando durante estas semanas. Y además creo que experimentaríamos sanidad, porque lo dice el texto de la Biblia. La tercera herramienta este es el título que yo he puesto. Es hacer morir al pecado y lo que nos causa quebranto y devastación. Voy a leer el texto y lo explicamos, ¿vale? Quiero que leáis el texto de Colosenses, otra carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 5. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, esta frase es brutal, se manifieste, cuando Cristo, que es tu vida ya no es la que tú pensabas que tenías, es Cristo tu vida. Y cuando Cristo se manifieste, el día que Él vuelva, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. ¿Os acordáis cuando hablamos hace 2 semanas sobre el estilo de vida homosexual, que dijimos que el pecado clave es la idolatría, que lleva a cabo a todo esto? Lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en Colosenses. Ni te imaginas las veces que he escuchado a gente decir algo así como: es que le he pedido a Dios que me quite este pecado y no lo hace. Que sería guay, reconozco que sería guay, vale, Dios, quítame esto, ¿no? A mí me da la sensación que es como decirle a Dios: venga Dios, cúrratelo para impedirme hacer lo que me muero de ganas de hacer. Espabila, Dios. La inmensa mayoría de las veces estarán de acuerdo conmigo que no funciona. ¿Por qué? Bueno, desde en primer lugar porque estamos tratando a Dios como nuestro recadero en vez del rey del universo.
pero porque Dios quiere que nosotros también seamos parte del proceso. Dios nos ha unido en nuestra vida con la de Cristo, nos ha traído esperanza y resurrección a través de Él, pero ahora nos invita a ser colaboradores con Él. Debemos alinear nuestra mente en la dirección correcta y poner a muerte todo lo propio de la naturaleza terrenal. La Biblia usa unas palabras muy intensas. De hecho, en el original griego, esta frase literalmente significa condenar a muerte, disparar a la cabeza a estas cosas. No hay nada de margen en este texto de Colosenses. No dice, enciérrale en una habitación, olvídate con la esperanza de que no vuelva a salir. No, no existe lugar para medias tintas. Hay que actuar fieramente contra los comportamientos y actos de los que queremos vernos libres y requiere ejercitar nuestra voluntad y ejercitar un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Lynn Payne, que es una teóloga y autora de libros como La presencia real y La imagen rota, es una autora fuertemente orientada a la sanidad de las personas, también en aquellas que sufren quebranto sexual. Escribió una frase al respecto de lo que estoy diciendo, y cito textualmente. Abro comillas. A veces nos descubrimos a nosotros mismos planificando tener una cita con un comportamiento pecaminoso y alguno de nosotros hemos de afrontar el hecho de que encima culpamos a Dios por no librarnos de ello. El texto no nos dice que Dios hace morir lo terrenal en nosotros. Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Pone la responsabilidad en nuestro campo. Es a nosotros a quienes se nos demanda tal acción. Es una guerra espiritual en la que hay que aprender a luchar. Una guerra que es posible ganar no porque nosotros seamos muy fuertes, sino porque Dios, por medio del sacrificio de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, ha provisto de las herramientas para que podamos ahora enfrentarnos a esas cuestiones. Pero requiere esfuerzo y requiere elección. Eso significa hacer todo lo posible para ganar la batalla, incluyendo, como dije hace algunas semanas, pues acceder a Internet en solo lugares públicos o instalar un software de control sobre los sitios web que uno visita para librarse de la garra del porno sobre tu vida. Significa huir de las situaciones que pueden hacerte vulnerable, como por ejemplo rechazar dormir solos en la casa de tu novio o tu novia, o parar de llamar simple coquetería al hecho de estar seduciendo a tus compañeros o compañeras de trabajo. Y de decir la verdad y de actuar en consecuencia. Mira, cuando Hernán Cortés invadió México, tuvo un problema. En julio de 1519 se vio con 600 hombres teniendo que conquistar una nación de más de 280.000 guerreros aztecas. No es mi intención ahora entrar en juicios morales sobre el personaje en cuestión, sobre todo después de que el príncipe y la... Bueno, el príncipe no, el rey de España, que sigo con la cabeza de que es el príncipe. El rey de España y la presidenta de México han tenido un encuentro y han firmado la paz y todo esto. Bueno, que cada uno haga las evaluaciones que considere oportunas. Simplemente quiero evaluar la forma en cómo ese general enfrentó un dilema. Tenía la potencia de fuego superior, porque tenía cañones, y además tenía caballería. Tenéis que pensar que en esa época el Imperio Azteca no había visto nunca caballos, ¿vale? Pero Cortés sabía que la probabilidad de deserción de sus hombres era elevadísima, porque hay que estar loco para enfrentarse con 600 a un imperio. Evidentemente luego le ayudaron un montón de otras tribus que estaban hasta el gorro de los mexicas y estaban sufriendo el imperio mexica y decidieron unirse y al final tuvo casi 90.000 soldados más de todas las demás tribus de alrededor. Pero él supuso que los barcos serían vistos como el instrumento de la huida. Mientras los barcos estuviesen anclados en la costa, sus hombres no lucharían, sino que tendrían siempre la vista puesta en huir y subirse a ellos e irse. Así que, ¿qué hizo? Quemó los barcos. Una locura, pero los quemó. No vamos a dar la vuelta, dijo. Solo hay un camino. Vamos a luchar y no vamos a hacer terreno. Y eso es lo que nos dice Dios en este texto. Si tienes problemas con un pecado, con un asunto que te bloquea, quemas los barcos. Eliminas las puertas traseras.
Te deshaces de las vías de escape que sueles usar para tener que crecer y enfrentarte a la realidad y madurar espiritualmente. Porque si mantienes puertas semiabiertas es porque de alguna manera te concedes a ti el permiso de seguir cruzándolas de vez en cuando. Si te ves diciendo a ti mismo, bueno, no hay problema, puedo controlarlo, entonces no has hecho morir todavía tu pecado. Si todavía le pides ayuda a Dios, mientras que por otro lado conservas la posibilidad de mantenerte en tu pecado, no estás haciendo lo que nos recomienda este texto. Si quieres ganar esta guerra, has de luchar como un hombre o una mujer que no tiene otra opción. No hay más. Perdoneu, però algú había de dir. Y estoy dejando estos segundos para que pienses lo que estoy diciendo. La cuarta herramienta es usar el poder de la comunidad cristiana. Hebreos capítulo 3, versos 2 al 3. 2 al 3, perdón, 2, 3. Cuidaos, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartaros del Dios vivo. Es muy fuerte esta frase, ¿eh? Cuidaos, hermanos, de que ninguno de vosotros, está hablando a hermanos en la fe, tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartaros del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, el presente, mientras esperamos a que Jesús vuelva, animaos unos a otros cada día para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado. Cuando nos encontramos con Jesús, Él no nos deja solos buscando cómo montarnos la vida para vivir esta nueva vida de fe. Nos coloca en una familia de fe, en una comunidad que ha sido diseñada por Dios mismo con la intención de ser el lugar donde podemos ser amados, donde podemos ser curados y donde podemos aprender de Él, de otros y crecer. Y una parte fundamental de esto es el papel que tiene la Iglesia, comisionada por Jesús mismo para decir la verdad en amor, fortalecernos y corregirnos. Eso es lo que la Biblia llama confesión, exhortación y animar. Por eso la Iglesia es tan importante, sobre todo en tiempos actuales donde hay muchas personas que dicen no necesito a la Iglesia. Estás yendo en contra de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Una persona que recibe este ministerio de exhortación de sus amigos, de sus hermanos y hermanas en la fe, es una persona que irremediablemente, indudablemente experimentará una capacidad aumentada de caminar en pureza, libertad y sanidad. Pero para que esto pase, la comunidad debe ser real y debe ser profunda. Tenemos que rodearnos de personas que nos conozcan suficientemente bien para saber cuáles son también nuestras debilidades. Gente que con mirarnos ya sepa que algo no anda bien. Y que se preocupa por nosotros de tal manera que, como dice el apóstol, o el que escribió esto, la tradición a veces se lo atribuye a Hebreos, a Pablo, aunque no lo sabemos con ciencia cierta, mientras dure el hoy, el presente, se ponen a nuestro lado para ayudarnos a que no nos demos por vencidos por el engaño del pecado. Intervendrán para sacarnos de nuestro error, porque nos aman. Y aunque sea difícil para ellos mismos, porque a veces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando pecamos y alguien viene a exhortarnos, a veces se lleva algún codazo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos querido ayudar a alguien o hemos sentido que Dios nos llamaba a exhortar a alguien y hemos recibido un codazo? Pero lo seguimos haciendo, porque amamos a Jesús y amamos a las personas. Y esas personas te seguirán amando aunque para ellos sean difíciles, incluyendo la dificultad de tu reacción. Si tú no sientes que tienes esto, si tú no sientes que tienes una red de seguridad a tu alrededor, te pierdes el inmenso privilegio de disfrutarlo. Lucharás solo o sola. Y la experiencia, ahora que ya se cumplen 26 años que llevo pastoreando, la experiencia me dice que es muy probable que te estampes, que te choques contra la pared. Y correrás el riesgo de no solo volver a tropezar en estas cosas, sino de caer en la trampa que el autor de Hebreos llama el corazón pecaminoso e incluso incrédulo, porque es algo que todos compartimos.
y que nos puede llevar a escorarnos y apartarnos de Dios. Y es muy fuerte decir que esa persona nunca conoció a Dios y que por eso se apartó. Eso significa que debemos correr el riesgo de entablar relaciones verdaderas y dejarnos conocer por otros y conocer profundamente a otros. Y lamentablemente, por si no te habías dado cuenta, eso no lo puedes hacer aquí el domingo. Es imposible. No puedes hacerlo en 2 horas de domingo. Por eso en la Viña tenemos grupos de conexión. Grupos pequeños de un puñado de personas que entablan amistad y compañerismo espiritual y quedan regularmente cada 15 días para pasar tiempos juntos, explorar la Biblia y descubrir juntos el propósito de Dios para sus vidas aquí, en el área metropolitana de Barcelona. Si no estás yendo a un grupo de conexión, bueno, ahora no podrás porque se acaban, ¿no? Pero volvemos a la carga cada principio de año. Pero si tú no estás yendo a un grupo de conexión, por favor, vete al punto de información, donde te he dicho que había el cubículo, y pregunta allí, ¿cómo puedo saber los grupos de conexión que hay? Y prepárate y piensa, ¿cómo voy a organizar mi agenda, el curso que viene a partir de septiembre, para estar integrado o integrada en un grupo de conexión? Es de las cosas más importantes que puedes hacer. Te lo aseguro, más que venir en los domingos, que está bien que vengas todos los domingos, por favor, intégrate en un grupo de conexión. Y la última arma, voy a pedir a Marc si puede subir. La última arma es ser agradecido y adorar a Dios en medio de la dificultad y en medio de la tentación. Fíjate, este es un fragmento que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Está en la primera carta que le escribió a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Doy gracias al que me fortalece. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Y este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es complicado entender por qué es una paradoja agradecer a Dios en medio de nuestro quebranto. ¿Cómo puede ser? Es curioso que Pablo, en todas sus cartas, muestra sus fallos y pecados como una medalla, ¿no? Y llega a decir que es el mayor de todos los pecadores, ¿no? Bueno, no nos conoció a nosotros. Es evidente que Pablo no está agradecido ni orgulloso de su pecado. No lo dice como, mirad, que soy el más malote de la clase. No, el pecado es pecado y Pablo sabe claramente que no es del agrado de Dios y que nos hiere. Pero Pablo está agradecido de que en medio de su pecado y quebranto, eso le llevó a dirigir y a experimentar a Cristo y su gracia, su misericordia tan grande, tan fuerte, tan poderosa, que le llevó a estar en un lugar infinitamente mejor por haber necesitado y experimentado a Jesús. No hay nadie sin menos esperanza que un hombre o una mujer que nunca han sentido que necesiten la misericordia de Dios. Cuando sabemos que necesitamos su gracia, podemos recibirla y podemos ser agradecidos y adorarle. Y cuando entramos en ese lugar de alabanza y de adoración, nuestras heridas, nuestro quebranto, nuestras luchas se transforman en coronas para la gloria de Cristo. Y podemos decir sin ninguna vergüenza, alguno podrá decirlo, yo era un adicto a la pornografía, yo era un promiscuo, yo era un adúltero, yo era un mentiroso, yo era un ladrón, yo era un borracho. Pero
Nuestro Señor derramó sobre mí su gracia con abundancia. He sido lavado, he sido justificado y he sido santificado por su amor. ¿Por qué no nos ponemos de pie?